hoy la prédica va a ser para darles ánimo, ¿sí? Es una inyección de una dosis alta de adrenalina para ustedes. ¿Con qué frecuencia te rodean las deudas, la escasez, las imposibilidades? Tu vida a veces tiene muchas idas y venidas. La historia de la viuda que perdió a su esposo y casi pierde a sus hijos habla que aún en los momentos de desesperación Dios tiene una salida poderosa y sorprendente. Este mensaje es para todos los que necesitan un milagro de provisión, ya sea en paz, en gozo, en tranquilidad, en salud, guía, renovación. Y Dios sigue obrando, sigue multiplicando y sigue transformando la crisis en testimonios de gloria. El milagro del aceite ha ocurrido en los tiempos de crisis, cuando la pobreza asolaba a muchas familias en Israel. La viuda sin esposo y con hijos por que mantener, pues estaba a punto de perderlo todo. Pero al buscar al profeta encontró la respuesta de Dios. Pues este relato demuestra la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Demuestra que el Señor usa lo que tienes en casa, por pequeño que sea, y logra grandes cosas. Dios honra la fe y la obediencia y la perseverancia. Punto número 1, Dios ve tu dolor y escucha tu clamor. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, verso 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: su siervo, mi marido, ha muerto. Y usted sabe que su siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Es el relato de una viuda que ahora quedó sola a cargo de la crianza de sus 2 hijos. De ella no conocemos su nombre, su esposo falleció, no era un hombre común, era de la compañía de los profetas, un grupo de varones que estudiaban con Eliseo. Y fue a buscar al profeta para encontrar la respuesta de Dios. Y ella le dice: mi esposo murió, amaba a Dios y servía bien. Pero ella tenía una deuda heredada imposible de pagar. Y sus 2 hijos estaban a punto de ser separados de ella por causa precisamente de esta obligación. En esa época, si le debías dinero a alguien, legalmente se podían llevar a tus hijos como esclavos temporales hasta que logres pagar la deuda. Bueno, algunos de repente se endeudarían de golpe para decir: a ver si mi hijo aprende trabajando, aunque sea pagando deuda ajena, ¿no es cierto? Pero los hijos y las hijas tendrían que ir a trabajar durante los siguientes 4, 5, 6 años hasta que puedan honrar esa obligación. Así es que, como puedes imaginar, esta señora está devastada. Es viuda y obviamente no podría encontrar trabajo fácilmente en su cultura. De pronto abre su corazón, no se queda callada y en medio de la desesperación acude a Dios a través del profeta. Tú debes hacer lo mismo, buscar a Dios, acudir a Él, buscar consejo, clamar con fe. En Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Hay una acción que tomar, una iniciativa que dar, un paso por hacer. Dios está atento al sufrimiento de sus hijos. Y la situación de esta pobre viuda pues genera algunas preguntas acerca de su marido fallecido. No sé si ustedes se han hecho alguna, ¿no es cierto? Porque dice que este era uno de los hijos de los profetas. Ella, al presentarse delante de Eliseo, le llama su siervo para empezar. Y también le da un notable testimonio de él, ¿no es cierto? Porque le dice: usted sabe que su siervo temía al Señor. Y ella recuerda entonces que su marido era conocido por ser temeroso de Dios. Bueno, para ponerlo sencillo,
La persona que mejor te conoce a ti, marido, es tu esposa. Y a riesgo que de repente algunos vayan a acompañar al marido de la viuda, yo podría preguntar hoy, ¿ella podría decir lo mismo de ti sin ruborizarse ante Dios omnisciente? ¿Podría ella dar testimonio de tu calidad de siervo del Señor? Pero yo tengo algunas cuestionantes. ¿Cómo es posible que un hijo de profeta deje a su familia una herencia negativa? Si vivía con el temor de Dios, pues eso no encaja, ¿no es cierto? No sabemos las condiciones, probablemente haya sido la causa de una enfermedad, probablemente un accidente, o tal vez fue un corazón dividido. Pero es incompatible que en ti reine el temor de Dios y que al mismo tiempo pues le dejes una pesada carga a tu familia. No es posible tener temor a Dios y ser, por ejemplo, un adicto a la pornografía. Pertenecer a la familia de Dios y vivir en un autoengaño. No cuadra ser conocido como creyente y maltratar a su mujer, o ser el responsable de una iglesia y abusar a los menores. No es compatible confesar a Jesucristo como su Señor y ser un irresponsable o un ladrón. Bueno, y esta lista de contradicciones se podría ir ampliando largamente. Porque en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, uno podría decir, es incompatible pues que haya eso en la iglesia, pero la Biblia, que gracias a Dios es su palabra y muestra la realidad exacta del corazón del hombre. No es un libro de fantasía en el que solo te muestra gente buena, gente amable o gente muy pecadora que por sus acciones va a perderse. La Biblia muestra efectivamente que hay posibilidades de ser un siervo del Señor y tener una mala condición de vida. Por eso tenemos que estar atentos nosotros, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos desarrollando nuestro ministerio? Pero a través también, ¿cómo estamos desarrollando nuestra propia vida? Porque nos engañamos muy fácilmente creyendo que porque venimos al culto ya está bien, que porque estamos en algún ministerio está perfecto. Pero no vemos la realidad de nuestra casa, la realidad en nuestro trabajo, la realidad en nuestras debilidades. Piensa en hombres como Abraham, como Jacob, como Judá, como Sansón, como David, como Pedro. Bueno, un montón en la iglesia son nombrados como personas con fallas. Pero tristemente en las iglesias las cosas no van mejor. Hay oscuros ejemplos que se han conocido a causa de hechos vergonzosos. Pero los que conocemos un poquito nuestro propio corazón, sabemos que somos capaces de cometer todos estos terribles pecados. Si es que no dejamos que la gracia de Dios nos aleje de ellos. Por eso Jeremías dice, más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? La verdad es que casi siempre son los hijos los que más tienen que sufrir por los pecados de los padres. Hay una gran cantidad de hijos, de cristianos consecuentes que no quieren saber absolutamente nada de la fe. Ahora vean ustedes aquí cómo el acreedor de la viuda va a tomar a sus dos hijos para hacerlos esclavos. ¿Por qué? Porque el padre que ha muerto ha dejado una deuda impagable. Y eso también muestra algo sobre la triste situación del pueblo de Dios en aquellos tiempos. Reflejo de lo que hoy estamos viendo en el pueblo de Dios aquí. Las mismas cosas que en ese tiempo se incumplían, se desobedecían,
no eran capaces de sostener, lo mismo está pasando hoy en la iglesia. La ley en ese tiempo decía, ¿no es cierto?, que no se debía oprimir a las viudas ni a los huérfanos. Mira lo que dice el libro del Éxodo: a la viuda y al huérfano no afligirán. Si los afliges y ellos claman a mí, ciertamente yo escucharé su clamor y se encenderá mi ira. Y a ustedes los mataré a espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Bueno, había un mandato, pero ahí tienen a un hombre, ¿no es cierto?, que decide hacer caso omiso a ello y va adelante con la tradición. Dice él, perfecto, ya que la viuda no puede pagar, ya que el finado se fue sin pagar su deuda, así es que sus hijos son los que me van a pagar. Y es que parece ser que la gente había olvidado los preceptos de Dios. Los había arrinconado, los ha desechado por su conveniencia, cosa que está sucediendo también hoy. Yo te pregunto, ¿qué herencia vas a dejar tú? ¿Tu vida es un ejemplo como padre, un estímulo para tus hijos, para que ellos también quieran llevar una vida de entrega al Señor Jesús? Después de tu fallecimiento, ¿van a poder recordar a un padre que primeramente buscó el reino de Dios y cuya fuerza fue el gozo genuino del Señor, como lo refleja el libro de Nehemías? Vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. Habla a unos varones que hacen, que comparten, que son plenos en ejercicio de las bondades de Dios. No se entristezcan, les dice, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. ¿Eso pueden decir de ti como padre? ¿Que tú eres capaz de vivir de esa manera? ¿Siendo fiel en eso? ¿Eres un ejemplo desalentador para tus hijos? Una carga por tu legalismo, por tu mal humor, por tu manía de criticar o por ser avaro o egoísta. Los hijos necesitan del padre como un árbol del tronco. He visto a muchos hombres fuertes llorar por lo que su padre debía haber sido. Mucho en la vida de un hombre es el resultado de lo bueno o malo o de lo que no hizo un padre. En el libro de los Proverbios dice, corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos son sus padres. Y esto escribió Salomón, porque su padre David, un hombre conforme al corazón de Dios, le daba consejos para servir a Dios con un corazón perfecto y un ánimo voluntario. Ya lo que dice en Primera de Crónicas, en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, pórtate bien, no vayas hasta las fiestas hasta tarde, no te juntes con esos. No, mira lo primero que le dice, reconoce al Dios de tu padre. Yo, como tu papá, tengo un Dios al cual honro, al cual respeto. Tú reconócelo. ¿Lo puedes ver? Eso es lo que les digo. Y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Y tú tienes las clases de los sacerdotes y los levitas para todo el servicio de la casa de Dios. Y todo voluntario con alguna habilidad estará contigo en toda la obra para toda clase de servicio. También los oficiales y todo el pueblo estarán completamente a tus órdenes. Si se dan cuenta, es un padre que le ha organizado bien todo lo que le va a dejar. ¿Cómo va a funcionar? Pues va a depender de su hijo Salomón. Que Dios a ti te conceda, Padre, ver con nuevos ojos esa importante misión que tienes,
que te dé un corazón deseoso de influir bien en tus hijos, que puedas ayudarlos a formar su carácter por medio de la oración, viendo tu ejemplo, la doctrina sencilla de una madre y la vida espiritual del padre evitan que los hijos abandonen la fe en la adolescencia. Pero eso es lo que estamos viendo en las iglesias, que los padres van fervientes al culto, pero sus hijos que cuando eran niños iban a la escuela dominical, cuando ya toca ir al culto, no aparecen. Punto número 2, el milagro comienza con lo que tienes. Y dice 2 Reyes 4, verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella respondió, su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. ¿Cómo responde el profeta Eliseo? ¿No es cierto? Cuando ella va y le dice, tu siervo ha muerto. Y me encanta la pregunta que hace. ¿Qué puedo hacer por ti? Es una de las mejores preguntas que podemos hacerle a alguien que sufre, que tiene miedo, que está preocupado, que está necesitado. Pero a veces más bien se nos sale, en vez de preguntar ¿cómo puedo ayudarte?, se hace cuestionamientos como ¿y cómo te has metido en este lío? ¿No? ¿Y cómo has dejado que esto pase? ¿Para qué siempre sale? No, no necesitamos ahorita, ya está mal, ¿sí? Yo sé que estoy en un problema, pero no me pongas pues limón en la herida. Dice en Mateo 23:11, el mayor de ustedes será su servidor. Eso quiere decir una cosa clara. ¿Tú crees que tienes mejor capacidad del otro para ver la situación? ¿Sí? ¿Crees que tú no te meterías en los problemas que él se ha metido? Pues sírvele, ayúdale, acompáñalo, aconséjale, no lo lastimes. Cuando uno sufre, necesita a alguien con un corazón compasivo, alguien dispuesto a servir. Tú sé esa persona. Por eso es que de repente en la iglesia no buscan consuelo, no buscan consejo, no buscan ayuda. Hemos escuchado y cada vez que nos reunimos en los ministerios peleamos con la idea. Estoy pasándola así y tengo esta dificultad. Y nosotros estamos pintados, ¿por qué no nos llamas? ¿Por qué no nos aconsejas? Porque ya tengo en mi mente la idea de que la última vez que lo hice, un poco más y me publican en el Facebook. Todo el mundo me ha recriminado, entonces ya no quiero saber nada. Cuando a ti te toque ser de ayuda, sé de ayuda. Ayuda. Que había un refrán antiguo que mi abuela decía, menos averigua a Dios y perdona. Es que vos no seas el averiguador, ¿ya? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y quién más? ¿Y dónde está? Nada. Ayuda donde te pidan. ¿Listo? Entonces Eliseo agrega otra pregunta. ¿Qué tienes en casa? Me encanta la respuesta de las mujeres, ¿no? Inmediata, al tiro, no ha esperado ni un segundo, no ha pensado. Su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Está listo. Como para ponerle el freno al profeta, ¿no? ¿Qué quieres hacer con eso? ¡Fum! Freno de mano. Pero hay algo que hay que observar aquí, ¿ya? Tengan en cuenta. Y la verdad es que cuando uno está sufriendo, es más fácil ver lo que no tiene, y ella estaba enfocada más en lo que no tenía. No tenía esposo, no tenía ahorros, no tenía trabajo, no tenía nada en casa. No nada, así es, ¿no? Ese término, no tengo nada, no nada. Bien. Y creo que en su mente tampoco tenía ni siquiera esperanza. Bueno, yo conozco a un pastor que hace unos 20 años tuvo un trabajo bien difícil. Y el peso del servicio en la iglesia era bien abrumador por los problemas que tenía.
Había división, había conflictos internos y la iglesia estaba arrastrando el peso del daño provocado por un liderazgo anterior. Y entonces todo eso le estaba afectando a sus hijos, a su matrimonio, a él personalmente. Esa iglesia casi le arrebató la fe. En algún momento me dijo, estoy a punto de considerar dejar este ministerio pastoral y buscarme un trabajo secular. Y aunque todo fue difícil, vean ustedes que él hizo buenos amigos, conoció excelentes personas, muchos hermanos crecieron en la fe y otros nacieron de nuevo a la vida espiritualmente. Es que en medio de todo ese caos, él más estaba concentrado en lo que no tenía, en lugar de estar agradecido de lo que sí tenía. Y que cuando uno sufre, es más fácil ver lo que le falta. Y dice Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La viuda tenía miedo. Y el miedo tiene la capacidad de alterar el corazón y la mente y generar historias con final dramático. El miedo no solo exagera, miente. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en este momento, de repente aquí mismo, muchos están escuchando al enemigo y él les está sembrando miedo. El miedo te lleva a centrarte en lo que no tienes. Por ahí esperabas ese ascenso o ese aumento de sueldo, pero no llegó. Y te preocupas por no ser valorado o pasar desapercibido en el trabajo. Tienes un trabajo. Tienes ingresos y puedes tener otra oportunidad para demostrar tu valía. No, pero no es suficiente. O bien oras y adoras y hablas con Dios y lo invocas y no recibes respuesta de Dios. Y entonces piensas que Dios está distante. Y te preguntas, Dios, ¿estás ahí? Y si estás ahí, ¿te has olvidado de mí? ¿Te gusta orar y sentirte pleno? Pero a veces no es así. Y es lo que algunos están haciendo ahora mismo. Están dejando que el miedo a lo que tienen ahogue la fe en lo que Dios les ha dado. Y cuando analizas de repente tu matrimonio, tu familia, tu miedo se centra en lo que no es, en lugar de lo que es o de lo que podría ser. Y es que el medio exagera los aspectos negativos, te engaña sobre los aspectos positivos de tu familia, de tu matrimonio, de tu vida. De repente miras a tus hijos y dices, ¿por qué no sigue esa ley de que había que mandarlos a ellos para que paguen la deuda? Y tú tienes miedo y te centras en lo que no son, en lugar de ver cómo han crecido y quiénes podrían llegar a ser. El miedo exagera y te hace ver tus peores defectos, te engaña sobre cuáles son tus mejores cualidades, te las oculta, te hace olvidar de lo que tú sabías y de lo que tú valías y de lo que tú podías, y estás mirando solamente el lado oscuro de la luna. Mira lo que dicen Lamentaciones, como en día de fiesta solemne, convocaste mis terrores de todas partes. ¿No es cierto? ¿Qué ha pasado? Como si hoy día fuera el gran día, todo lo que yo temo es extraído aquí.
Y no hubo en el día de la ira del Señor quien escapara ni sobreviviera. A los que crié mantuve. Mi enemigo los exterminó. Ese es el asunto del temor, de la duda, de solo mirar las cosas malas. Cuando uno sufre, es fácil ver lo que le falta. Y el miedo no solamente exagera, sino que miente. Esconde lo bueno y resalta lo malo. Volvamos al relato. Cuando su esposo muere, la viuda, está a punto de perder a sus hijos. Y ahí se pregunta, ¿qué puedo hacer con un poco de aceite? Bueno, la respuesta que ella ya ha escuchado en su mente es, no mucho, ¿no es cierto? Pero puedes hacer algo. Ustedes que son imaginativos, me imagino que ya pueden tener una idea. Por ejemplo, a mí se me ocurría, como soy orcochi, puedo hacer arroz con huevo, con un poco de aceite. Otros pueden tostar su pan frito, ¿no? Pan duro, tostado en aceite. Pero puedes usar el aceite para encender una lámpara por la noche. Puedes mezclar el aceite con algunas hierbas y hacer que tengas una buena fricción. Un medicamento, una medicina casera que te ayude para aliviar algunos dolores. O puedes llamar a los ancianos de la iglesia y usar el aceite para ungir a alguien y orar por un milagro de Dios. Todo eso solo con un poco de aceite. Pero, ¿cómo algo insuficiente podría satisfacer una necesidad tan grande? La respuesta está en cómo percibes la realidad. No tenía mucho, pero lo que tenía en las manos de Dios se convirtió en el medio para ver un gran milagro. Y algunos de ustedes ahorita en este mismo momento están sufriendo, tienen miedo, están desesperados, porque siguen viendo el vaso casi vacío. Y algunos de los que viven solos, me imagino, deben estar pensando, no tengo compañía, y en el invierno hace mucho frío, y las frazadas pues no son suficientes. Pueden pedir consejo a algunos de los hermanos que están solos aquí, cómo su perro o su gato les ha dado alivio. No han necesitado a otra persona. ¿Ya? Hay algunos que dicen, aunque tengo 2 trabajos, pues tengo que criar a mis hijos sola. No puedo con todo. No tengo las fuerzas suficientes. Y más de uno ya lo escucho decir, no tengo suficiente fe en Dios. Y se desesperan, porque ahí nada es suficiente. Y algunos dirán, no tengo suficiente esperanza de volver a tener una buena vida, o de sentir nuevamente la presencia de Dios, volver a tener esa comunión que antes tenía, volver a ser parte de una iglesia completa. No creo que las cosas vayan a mejorar en mi vida. No tengo suficiente. Pero recuerda, Dios comienza con la insuficiencia. Cuando llegas al límite de tus fuerzas, es cuando mejor sientes la presencia de Dios, la bondad, la fortaleza de nuestro Padre. Ya les había comentado antes en una expresión que leí y me ha vuelto a recordar hoy. El Señor, cuando quiere bendecirte, te va a hacer notar tu carencia. Tal vez tu carencia de fe, tal vez tu carencia de salud, tal vez tu carencia de esperanza. Y Él va a obrar maravillosamente cuando tú reconozcas que eso proviene de Dios. ¿Qué haces cuando no tienes lo suficiente? Cuando literalmente tienes poco en la práctica. ¿Qué haces?
Bueno, además de desesperarte, corretear, no avisar a la iglesia y ponerte a sufrir solo o sola, ¿qué haces? Bueno, ¿qué es lo que deberías hacer? Deberías consagrar a Dios todo eso poco que tienes y confiar en que Él te va a dar todo lo que tú necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas. Mira lo que dice Isaías 40:29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas le aumenta el vigor. Tú puedes ser de esos, de que estás ya fundido, como que has jugado los 90 minutos, has entrado al tiempo de alargue y ya estás entrando a los 3 minutos y sientes que te están arrollando los contrarios. Ya no das más. Ahí es donde el Señor toma fuerzas para ti. Toma todo lo poco que tienes y dile: Dios, consagro a ti el tiempo que tengo, la poca fe que tengo. Te consagro a ti la poca esperanza que me queda, la poca energía que me sobra. Todo es tuyo. No sé ustedes, pero yo quiero tomar un momento para agradecerle a Dios, alabarlo por lo suficiente que Él es para mi vida. Estoy muy agradecido de servir a un Dios que hace mucho con poco. Sirvo a un Dios que toma lo poco y hace milagros. Yo soy un milagro. Nada. No tengo nada que ofrecerle a nadie. Y sin embargo Él me toma en cuenta a mí. Tú tienes un Dios que es suficiente cuando tú no lo eres. ¿Recuerdan que un joven pastor, David, se enfrentó al gigante Goliat y confió en Dios con lo que tenía? ¿Qué tenía? Una honda y 5 piedras. No era mucho. Al otro lado, ¿quién estaba? Un tipo grande, bien armado, bien pertrechado, experto en guerra. Pero David solo necesitaba, ¿qué? Una piedra. ¿Por qué? Porque servía a un Dios que puede hacer mucho con poco. Un día Jesús estaba enseñando en el campo, en una ladera, y había miles de personas escuchándolo. Era un evento que duraba todo el día, porque Él seguía enseñando y ellos querían seguir escuchándolo. Pero la gente empezó a tener hambre, ¿no es cierto? Y a medida que avanzaba el día, tenían más y más hambre. Parece que eran cristianos. ¿Y por qué me doy cuenta, no es cierto? Porque ya uno ya visto, creo que se va a alargar. Esto tira para largo, está en el punto 2 y mira la hora que ya es, ¿no? Algunos ya están el estómago dando señales de vida, ¿sí? Bueno, hay que reconocer, ¿no es cierto? Yo también soy bien antipático cuando tengo hambre, ¿ya? Y no hubiese querido estar en ese montón de gente, de miles de personas que se ponen de mal humor cuando tienen hambre. Y entonces surge la pregunta: ¿alguien tiene comida? Y entonces aparece un niño pequeño, al que seguramente su mamá le diría: anda pues vos a decir algo, ¿no? Y entonces el niño va con su lonchera y dice: yo tengo pero un poco nomás. No es mucho. ¿Qué tienes? ¿No? Y todos expectativos. El que va a abrir de su lonchera, pique macho, chicharrón de pollo, ¿qué va a sacar? 5 panes y 2 peces. Niño, ¿no? Pero en las manos de Jesús, un poquito se convirtió en mucho. Nosotros servimos a un Dios que puede hacer mucho con bien poco. Y alguno dirá: casi no tengo fe en Dios en este momento. Mis problemas son muchos, mi paciencia se ha acabado. Te pregunto, ¿tienes un poco de fe?
Aunque sea que tienes una pizca de fe en Jesús. Yo sé que estás aquí y estás viendo esto porque tienes fe. Si no, no estarías viendo otra cosa, ¿no es cierto? Dice Mateo 17:20, por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe, como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. ¿Qué tamaño de fe tienes tú? Digamos que el grano de mostaza es muy grande para tu fe. Te quiero decir que el tamaño de lo que está mencionando el Señor Jesús es como una quinoa. No una libra de quinoa, una quinoa, un grano de quinoa. Ese tamaño de fe necesita el Señor para que tú veas su gran poder. Porque sirves a un Dios que puede hacer mucho con poco. Así es que consagra tu vida, consagra tu familia, tu trabajo, tu servicio, tu ministerio. Espera en Él. En manos de Jesús lo poco se convierte en mucho. Pero de repente tú a veces desprecias lo que tienes, pensando que es insuficiente. ¿Por qué? Porque te la pasas quejándote. Esto no más tengo, esto no me alcanza, esto es insuficiente, ¿qué voy a hacer mañana? Dios no necesita mucho para obrar un milagro. Necesita fe y obediencia. Y cuando das eso poco con fe, Dios lo transforma. Así como Jesús multiplicó los panes y los peces, aquí se multiplica la fe, la esperanza, el gozo y la fuerza retornan para continuar. Así que cuando te digan, ¿qué hago por ti? Dile, escúchame, te voy a contar. Conozco un Señor, un hombre que dio su vida por mí, que dio lo que yo no merecía, que Él me entregó una nueva condición de vida. Te voy a contar que ese hombre se llama Jesús y que Él está esperando que tú también consagres tu vida a Él. Te voy a contar que cuando Él participó en mi vida hizo milagros absolutos. Tenía una vida miserable y el Señor me la transformó en una vida que le honra y que le dignifica. Te voy a contar, ese hombre se llama Jesús. Punto número 3, fe y obediencia abren las puertas al milagro. Y dice en 2 Reyes 4, versos 3 al 5. Entonces Eliseo les dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echas el aceite en todas esas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí, de sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Vean que la viuda no tiene mucho. Ella misma lo dice, tengo un poquito de aceite nomás, en una vasija. ¿Y qué le dice el profeta? Eliseo, ve y pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Esa es la manera de Eliseo de decir, mira, anda a buscar ayuda de algunas personas, pediles a los que conoces, a los que están cerca tuyo, a tus vecinos, todos que te cooperen. ¿Qué significa eso? Bueno, nada, que significa que la viuda tuvo que admitir su necesidad, su insuficiencia, su incapacidad total. Y la mayoría de nosotros, y a veces me incluyo yo, y a muchos de ustedes, pues no queremos hacer eso. No queremos pedir ayuda. Y no podemos recibir ayuda,
porque no queremos admitir que necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque el orgullo no pide vasijas prestadas. Hay algunas personas que les cuesta pedir ayuda. Hay quienes oran y piden a Dios un milagro, pero Él les dice, pide ayuda. Y no lo hacen por orgullo. A veces la respuesta, el milagro, la provisión, empieza con reconocer tu necesidad. Dios, necesito tu ayuda y la de los demás. Y Eliseo te dice, pídele a tus vecinos, a tus parientes en la iglesia. Pídele vasijas. Y Dios va a suplir tu necesidad, pero lo va a hacer a través de las personas que te rodean. Y luego, dice, entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta detrás de ti. Es como si Dios dijera, voy a hacer un milagro a puerta cerrada. No quiero que nadie más lo vea, porque ¿sabes qué? Esto es solo para ti. ¿Alguna vez has sentido que Dios ha hecho un milagro solo para ti? Cuando estás parado en la calle y no sabes qué va a pasar, a qué hora vas a llegar y a salir tarde y de pronto se para un minibús y prácticamente abre la puerta y sale el chico que te ayuda y te mete empujones, solo falta eso. Eso es solo para ti. Solo para ti cuando tú estás dudando y crees que no va a pasar algo bueno y de pronto todo se abre. Eso es para ti. Porque el Señor no trabaja obrando en su pueblo, en todo su pueblo, pero uno por uno también. En tu necesidad, Él aparece. En tu insuficiencia, Él está ahí. Y Él hace algo especial solo para ti. Y probablemente tú te pones envidioso porque dices, pucha, si no a Él nomás le dan todo, mira, tantos milagros. Es que tú no estás apreciando lo que el Señor te está dando. No estás valorando lo que el Señor ha hecho ya por ti. No estás sintiendo que estás suficiente con lo que te dio. ¿Por qué? Porque tú quieres otras cosas. Cuando tienes una buena relación con Jesús, cuando obedeces su voluntad, cuando estudias su palabra, el Señor hace un milagro solo para ti. ¿Qué le dice el profeta? Entra, cierra la puerta detrás de ti, de tus hijos, y echas el aceite en todas las vasijas, poniendo aparte las que ya están llenas. Y ella entró, hizo como Eliseo le ordenó y puso a trabajar a sus hijos. Tráeme otra vasija, les dijo. Y fueron llenándolas una tras otra. Y sus hijos seguían trayendo una vasija vacía tras otra. Y ella seguía llenándolas. Seguía echando el aceite desde esa su pequeña vasija que había dicho que estaba en casa. Dios quería que ella viera que era necesario que tuviera muchos envases vacíos para poder llenarlos. Ya hemos visto ese principio antes. Dios quiere que confíes en su poder, no en el tuyo. No saques cuentas, no digas, mi marido, ay, mi marido. No, de eso poco va a ser mucho. Aunque sea mucho problema, pero va a ser mucho, yo te garantizo. Tal vez hoy estás lleno de ti mismo, lleno de tus deseos, lleno de tu comodidad, lleno de lo que más quieres, que no es en realidad lo que Dios quiere para ti. Tal vez de repente te has llenado de orgullo, de ira, lleno de amargura, lleno de lujuria, lleno de avaricia.
Tal vez tu vida se ha llenado de cosas que no honran a Dios. La única manera en que Dios te va a llenar es si te encuentras vacío. Saca eso, quita todo eso, que el Señor te arranque de esa condición. En el Salmo 44, verso 15 dice, todo el día mi ignominia está delante de mí, y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. Y yo sé que esto el salmista lo escribía con mucha angustia, con mucho pesar. Lastimosamente, el pecado hace obras, pero extremadamente difíciles de comprender. Y hace que algunos digan, realmente, sí, siento vergüenza, pero me aguanto. Pero está bien nomás. Puedo vivir con este pecado un día más. ¿Se acuerdan la historia de las ranas de Moisés? Cuando las ranas salieron del Nilo y fueron e inundaron todo el pueblo de Egipto. Y cuando había la gente, iba a su cocina y abría su olla y ahí adentro había una rana. Y abrían el horno para usar y de pronto saltaban las ranas de ahí adentro. Y se acuerdan que el mismo faraón iba a su cama, descendía para echarse y ahí no estaba su mujer, estaban las ranas. ¿Se acuerdan ustedes? Que estaba harto de ranas. Y lo llama Moisés. Y le dice, quiero que ores a tu Dios para que me saque de las ranas. Y Moisés le dice, perfecto, faraón, lo voy a hacer. ¿Cuándo quieres que haga? Y el faraón le dice, mañana. ¿Te encanta vivir con tu pecado? ¿Te encanta vivir con esa condición de medio lleno de nada? ¿Te encanta vivir así? Sufriendo porque el Señor no quiere escuchar siquiera tus oraciones. ¿Te encanta estar así? ¿Cuándo te vas a liberar? ¿Mañana? ¿Alguien aquí necesita liberarse de la vergüenza que ha estado cargando? ¿Alguien necesita aquí liberarse de la necesidad de parecer fuerte y querer impresionar cuando en realidad está sufriendo porque necesita ayuda? ¿Alguien aquí tiene que limpiarse de la ira que le está envenenando? ¿Alguien necesita liberarse del miedo que lo tiene paralizado? ¿Alguien necesita aquí dejar de compararse con otros? Soy un desastre, mi vida es una macana. Eso le está robando el gozo del Señor. Necesitas dejar las mentiras del diablo que te está envenenando la mente, diciendo que no eres o no puedes hacer lo que Dios dice que va a hacer contigo, que tú nunca vas a lograr hacer nada bueno. Renueva tu mente con el poder de la palabra de Dios. No te conformes a las costumbres de este mundo. Más bien transfórmate mediante la renovación de tu mente. Clama a Dios, acércate a Él. Porque cuando te acerques a Dios, Él se va a acercar a ti. Arrepiéntete, reconcíliate con Dios. Vacía tu vida de lo que no importa y observa cómo Dios va a llenar de lo que sí importa. Cuando estás libre de pecado y de egoísmo, Él te llena de su espíritu, te llena de su propósito, te llena con ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo mora en ti. Y si tus fuerzas se agotan, su poder siempre está presente. Tengo que recordarte que la carencia es el punto de partida de Dios. Cuando no tienes suficiente, Dios es más que suficiente. Sé parte de ese milagro. ¿Quiénes estuvieron en este milagro? En este relato que ahora estamos recordando, sin duda que estaba primero el profeta Eliseo, ¿no es cierto? ¿Quién más estaba involucrado?
Pues Dios, porque si Él no estuviera involucrado, nada se podría hacer, nada hubiese pasado de esto. ¿Quién más? Pues la viuda, sus hijos, la familia, los amigos de la viuda, tal vez los del grupo de estudio también, porque todos la querían, se preocupaban por ella y estaban dispuestos a ayudarla. Dios le había dicho, busca, encuéntralos, pídeles, no pidas poco, pide con fe, pide creyendo que está Dios en el control de todo. Y si te faltan envases, nosotros, tu iglesia, te vamos a dar los que tenemos. Y puedes quedarte con esos nuestros envases, porque te queremos. Ven, pide aquí. Nosotros también tenemos carencias, pero podemos compartir lo poco que tenemos, porque tenemos un Dios que es suficiente. Y Dios obró un milagro con su poder, mediante su profeta, mediante su provisión. Pero lo hizo a través de las personas que la amaban y la conocían, a la viuda. Te pregunto otra vez, ¿hasta cuándo vas a estar arrastrando tu problema solo, sola? ¿Hasta cuándo vas a seguir orando sola? ¿Hasta cuándo vas a seguir tú diciendo, Dios algún día me va a ayudar? Si ni siquiera tú lo crees. ¿Cuánto tiempo estás en esto? ¿Cuánto tiempo que estás solo, sola? ¿Cuánto tiempo que has dejado de confiar en Dios a través de su obra, su familia, su iglesia? ¿Hace cuánto que ni quieres venir aquí a la congregación? Porque dices, ¿qué voy a encontrar allá? Allí no me da nadie nada. Porque no pides y no tienes. Y por eso no recibes. Porque no confías en Dios. Porque solamente te acuerdas de aquí cuando hay alguna cosa en particular. Pero nosotros estamos aquí todo el tiempo, por ti, para amarte, para ayudarte, para escucharte, para orar contigo. Dios hace milagros a través de grupos de personas solas. Un hermano sugirió en la reunión del viernes, a propósito de que estábamos orando por Marcelo, dijo, sería lindo que hagamos un compromiso de uno con otro, no una bola grande de gente, uno con otro. Tal vez hoy podríamos tomar la iniciativa y busques hoy, en el almuerzo, más tarde, cuando el Señor obra en tu corazón para llamarle a alguien y decirle, hermano, hermana, quiero orar contigo, quiero orar por ti y quiero que tú ores por mí. Y que se armen así pares. No voy a decir parejas porque después lo van a entender mal ya también. Grupos de a dos para orar, para poder encontrar a Dios, su respuesta en esas oraciones. Es posible que te hayas perdido muchas bendiciones y provisiones de Dios todo este tiempo. ¿Por qué? Porque te has aislado, porque has dejado de congregarte, porque has permitido que la flojera, la pereza, Satanás, cualquiera te agarre y no te deje salir de tu casa. Un día vamos a abrir seguramente aquí un lugarcito para las mascotas, para que nadie diga, es que tenía que bañar a mi perro y no tenía otro horario que de 10 a 12 para bañarlo. ¿Sabes? Muchas de las bendiciones de Dios fluyen a través de su pueblo. Te ayuda a manifestar
su amor infinito. Mira lo que dice en la carta a los Hebreos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Veremos, analizaremos características, condiciones, formas para que cada uno de nosotros nos animemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Bajo qué condición? No dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, sino exhortándonos, animándonos, abrazándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hoy puede ser una gran oportunidad para ti, para que busques la obra de Dios en ti, a través de personas chinchosos, sí, cargosos también, que decimos una cosa y no cumplimos con toda seguridad. Pero Dios puede usar ese poquito que tenemos para bendecir tu vida de gran manera. La viuda obedeció con fe, aunque esa instrucción resultaba bien extraña. Ella cerró la puerta, trabajó con sus hijos y confió en la guía de Dios. ¿Sabes? Los milagros ocurren cuando obedeces. Incluso aunque no comprendas lo que Dios está haciendo o cómo lo está haciendo, finalmente debió invertir lo poco que ella tenía, que era un poquito de aceite, para llenar todas esas vasijas que le habían dado las personas que la amaban. Y así entonces obtuvo una gran ganancia. Vio a Dios obrando en su propia vida y haciéndole un milagro solo para ella. El alma generosa, dice Proverbios, el alma generosa será prosperada. Y el que riega también será regado. No está hablando de solamente pide, 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 dame, dame, dame. No, quiero para dar. Tengo para ofrecer, quiero compartir. De eso está hablando el escritor de Proverbios. Y con asombro y agradecimiento, pues la viuda y sus hijos vieron cómo todas esas vasijas disponibles fueron llenadas. Y si hubiesen habido más vasijas, si hubiesen tenido el doble de vasijas, pues se hubiesen llenado también. Eso era lo que Dios le había prometido. Punto número 4 de 8. La provisión de Dios es completa. Segunda de Reyes 4, del 6 al 7, dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un hijo suyo: tráeme otra más. Y él dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: ve, vende el aceite, paga tu deuda. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede. Fueron llenando las vasijas sin tiempo, una tras otra, y puedes imaginar cómo se debieron haber sentido cuando más vasijas, ya no hay. ¿Quién estaba a cargo de las vasijas? Tú, ¿no es cierto? Tú estabas a cargo porque tú eras la de la fe. Y entonces cuando ya no hubo vasijas, ya no hubo aceite. Después de llenarse la última vasija, el aceite se acabó. Pero, espera, tienes que esperar grandes cosas de Dios y emprender grandes cosas para Dios. Él no te está diciendo: empezá a juntar tus monedas para que tu chancho reviente. Lo más probable es que no te mande plata, porque si no te ha mandado hasta ahorita es porque no sabes administrar bien. Porque guardas y sufres guardando. Él te va a mandar lo que te hace falta. Esto debería animarte enormemente y
y llevarte a llenar todas esas vasijas vacías que están a tu alrededor. Es la tarea de las madres y sus hijos, los maestros en el colegio, las familias, para que luego hermanas y hermanos vayan por los caminos y por los vallados a invitar a muchos a la gran cena. Entonces el Señor dijo en Lucas 14, sal a los caminos y por los cercados, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. ¿A cuántos has invitado a venir? ¿A cuántos hace que ya te has olvidado de invitarlos otra vez para que vengan? ¿Por quiénes estabas orando? Y ahora ya has dejado de orar. ¿Por qué no vienen? ¿Cuántos están en tu mente y en tu corazón? Quiero que se conviertan. Quiero que cambien su vida. Quiero que dejen de sufrir lo que están sufriendo. Quiero que realmente conozcan al Señor. Pero ya no lo estás ni mirando, ni les estás mandando mensajes. Te has olvidado de ellos. Cuando la viuda le cuenta a Eliseo su experiencia de fe, está pero extremadamente emocionada por todo esto que ha sucedido. La suficiencia de la bondad de Dios. Y Eliseo le da una breve pero clara instrucción. Ve, vende el aceite y paga la deuda. Primero lo primero. Y tú y tus hijos pueden vivir con lo que quede. Jubilación adelantada. En otras palabras, hay suficiente aceite tanto para arreglar el pasado como para vivir de ello en el presente y en el futuro. El Señor tiene aceite para ti. El Señor sigue queriendo llenar tu vasija que está casi vacía. Qué ilustración más alentadora de lo que dijo Pablo. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Te dice que cuando tú tienes lo suficiente, tienes un corazón agradecido, suficiente, tienes provisión en tu casa, de amor, de paz, de entendimiento, de comprensión, de tolerancia, tienes suficiente. Con Dios no es solo suficiente, es más que suficiente. Y mientras hubiesen habido tinajas vacías, el aceite va a seguir fluyendo. ¿Y te has dado cuenta qué tipo de tinaja ha pedido el Señor? No le dijo, va a ser solo las gorditas, las retornables. Oh, cualquier forma. El único requisito es que fuera un envase vacío. Y el milagro no fue parcial. Dios pagó completamente la deuda de la viuda. E inclusive le dio apoyo para su futuro. Y esto demuestra que Dios es más que suficiente. Dios no obra solo en la resolución de un problema, sino también te bendice para que puedas comenzar de nuevo. ¿Le crees? ¿O vas a seguir con tu aceite guardando porque tienes poquito y no quieres correr el riesgo de perderlo? Dios va a restaurar la dignidad, la libertad, la esperanza a su pueblo. Vamos a concluir. Esta historia demuestra que no hay crisis que Dios no pueda revertir. Incluso cuando todo parece perdido, el Señor ya ha preparado un milagro. Pero te llama a creer, obedecer, a actuar con fe. Hoy Dios quiere multiplicar el aceite en tu vida. ¿Qué hay en tu hogar?
¿Qué puedes poner en sus manos? Entrega tu escasez, tu dolor, tu crisis. Dios es el mismo. Él sigue multiplicando, sigue proveyendo, sigue logrando lo imposible. La fe activa y la obediencia pues atraen la provisión de Dios. No es lo material lo que es importante, sino es lo espiritual lo que Él quiere darte. Anímate a confiar en que Dios multiplica, incluso lo que parece pequeño. Dios no solo provee para hoy, sino te garantiza para más adelante. Tal vez tu envase, tu vasija está casi vacía de aceite. El aceite es el Espíritu Santo. Y Él quiere llenarte hoy. Quiere llenar tu vasija. ¿Se la vas a presentar hoy? ¿Se la vas a entregar en obediencia? Y le vas a decir, llena, Señor, llena mi vasija, llena mi vida, lléname de ti. Quiero tener plenitud en ti. Estoy con mi vasija vacía. Tengo solo un poquito. Quiero que tú me llenes. Quiero vivir Cristo en mí. Y quiero hacer que tú seas honrado con mi vida. Si quieres conocer a Jesús, que dio su vida para que tengas vida en abundancia, arrepiéntete, confiesa tu pecado, cree en su obra, deja de apreciar esa tu vasija medio vacía, deja de apreciar esas cosas que llenan tu vida, que no sirven para nada. Entrégate al Señor. Empieza hoy una nueva relación con el Señor y haz que el sacrificio de Jesucristo sea suficiente para ti. Hoy es el día. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, porque no tienes en cuenta, Señor, cómo somos, ni lo que hacemos, sino nos quieres dar más de ti, nos quieres tener plenos, Señor. No estamos pensando en cosas materiales, no pensamos en simplemente salir de unos conflictos económicos. No estamos pensando solamente en nuestra parte física, en la salud. Estamos pensando, Señor, en tu plenitud en nosotros. Estamos pensando en que solo tú nos puedes dar una condición de vida totalmente diferente. Y queremos pedirte eso también, Señor, para muchos de los que amamos, parientes nuestros, familiares, amigos, conocidos, aún personas que no te conocen, Señor, y que no son buenos con nosotros. Te pedimos que tú toques el corazón de cada uno de ellos y que nos des a nosotros, tu iglesia, la oportunidad de ver vidas transformadas por tu llenura, porque tú eres suficiente. Y queremos, Señor, que tú te manifiestes a tu iglesia, para que nosotros seamos los primeros en ver la transformación y seamos nosotros los primeros en gozar de tus bendiciones, para compartirlas y para dar a conocer, Señor, la grandeza de tu poder. Gracias, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.